La semana pasada, haciendo una breve introducción para entrar en el tema de hoy, ¿se recuerdan la semana pasada, en lo último que hablamos en Deuteronomio 16, estuvimos conversando del décimo, del diezmo, estuvimos hablando del diezmo y resumiendo, dijimos, ¿se acuerdan que en Israel, te acuerdan cuántos tipos de diezmo había? 3 tipos de diezmo. El primer diezmo, ¿se acuerdan para quién era? Para los levitas y los sacerdotes, se separaban. El segundo diezmo era para la persona, ¿se recuerdan? Que lo comían en Jerusalén. No se sabe en cuál de las 3 fiestas. Y el tercer diezmo era para las viudas, los pobres, los necesitados. O sea que habían 3 tipos de diezmo. Y ninguno de los diezmos era en dinero. Todos los diezmos era la primicia, de lo cual la persona se sustentaba. ¿Se recuerda? El primer diezmo se llamaba Maaser. ¿Se acuerdan? El segundo diezmo se llamaba Maaser Rishon. Y el tercero, Maaser Aní. Aní quiere decir yo. Por eso decía mi diezmo. O sea que eran 3 diezmos que las personas separaban. Primero, para la tribu de Leví y los sacerdotes que vivían, no tenían tierra. ¿Se recuerdan cuando hablamos de eso? Vivían, su patrimonio era el culto. Segundo diezmo, era el mío. Que la persona sé qué cosa comía. No sabemos en qué fiesta de Israel se la comían. Se pensaba que era en una de los 3 grandes fiestas que subía Israel. Y el tercero, no tanto el de los pobres, era como el del indefenso. Pues fíjate que el diezmo era para las viudas y para los huérfanos. No era para los pobres, era para la viuda. ¿Por qué? Porque el sustento de la viuda, ¿quién era? El esposo, porque la mujer no trabajaba. Y el sustento del huérfano era el padre. Si faltaba el padre, o sea, quería decir, no mantengan vagos. Porque hay pobres que son pobres de profesión, que viven de los demás. No, es del indefenso, del que se queda verdaderamente, que no tiene de dónde proveerse. Eran los 3 diezmos que así Israel, ¿se acuerdan que dijimos que nosotros no estamos bajo la ley? ¿Que se puede cobrar el diezmo en la Iglesia Católica? Claro que se puede cobrar el diezmo en la Iglesia Católica, pero no podemos decir que eso es un mandato de Dios, porque estamos en una alianza nueva donde más que diezmo tenemos ofrenda, que la Iglesia lo llama mayordomía, lo llama la Iglesia, la ofrenda, la mayordomía. Y eso quiere decir que todos nosotros tenemos que proveer por las 3 mismas, y lo explicamos la semana pasada, por las 3 mismas razones que Israel diezmaba. Pero ya no estoy obligado por ley, sino porque me mueve el deseo que yo tengo de compartir con el Dios. Pero fíjate qué interesante, y con eso termino para pasar al tema que tenemos. Qué interesante. Primer diezmo, ¿para quién era? Para Dios. El segundo, para mí. Y el tercero, ¿sabes por qué? Porque si tú no provees para ti, para tu familia, tú no puedes proveer para los demás. Es muy interesante la forma que el Señor lo da. Si tú no provees para ti, para tu familia, tú no puedes ocuparte de la necesidad de los demás. Por eso el Señor provee en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, estos 3 tipos de diezmos con los cuales hablamos la semana pasada. Y entramos en el capítulo 18 de Devarim, del libro de Levítico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice 18:9 de Deuteronomio, 18:9. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que se haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros, espíritus o adivino, ni invoque a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para el Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones el Señor desahoga su ira para esa gente. Serás íntegro con el Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite semejante cosa. El Señor tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharán. Es exactamente lo que tú pediste al Señor tu Dios en el Horeb,
el día de la asamblea diciendo, no volveré a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni veré más ese gran fuego para no morir. Y el Señor me dijo a mí, bien está lo que han dicho. Yo le suscitaré en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si un hombre no escucha mis palabras, la que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ellos. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado a decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo reconoceremos la palabra que nos ha dicho el Señor? Si el profeta habla en nombre de Dios y no sucede ni se cumple la palabra, es que el Señor no ha dicho tal palabra. El profeta habló por presunción, no le tengas miedo. El Señor añada bendición a su santa palabra. Este capítulo 18, de nuevo en adelante, yo creo que todos los debíamos subrayar y leerlo varias veces a la semana. Vemos que desde antes de llegar a la tierra de Israel, estamos hablando antes de que Israel cruce el Jordán, antes que Israel ponga los pies en la promesa de Dios, ya el Señor deja bien claro, no quiero en medio de ustedes ni astrólogo, ni adivino, ni hechiceros, ni nadie que consulte espíritu de los muertos. Y fíjate que dice el Señor, ¿por qué no los quiero delante de ti? Porque esa gente que van a perder la tierra, la van a perder porque escucharon a astrólogos, a adivinos, a hechiceros y espiritistas, que son los que consultan a los muertos. Dice, eso, dice el Señor, eso para mí es abominación. ¿Y cuántos creyentes, inclusive católicos, conocemos nosotros que consultan a los astrólogos? Hay veces que yo digo, Dios, yo conocí antes gente aquí en Miami que no hacía nada si no oían lo que decía Walter Mercado. Y digo, hay que tener una fe para creer en Walter Mercado. Comenzando que tú no sabes si es un viejo o una vieja. Comenzando por ahí. Tú no sabes qué cosa es. Ya por ahí empieza la confusión. Pero cuánta gente, ya no, porque yo creo que ya está fuera de moda, ya creo que hay otro fuera de tiempo ya. Pero cuánta gente en Miami vivía pendiente que se Tauro. Hermano, el Señor es claro. Y aquí estamos hablando de algo muy importante. ¿Tú sabes que estamos hablando aquí? De poder. El poder de Dios. Y el Señor dice, ¿en quién tú confías? ¿De quién tú confías que es el poder que te cubre? Tú confías que el poder que te cubre es el mío, yo te cubro con mi poder. Tú confías que el poder que te cubre viene de los astros, que los astros te amparen. ¿Se acuerdan de la sombrilla? Eso es. Nosotros tenemos que ponernos bajo la cobertura del Dios en el cual nosotros creemos. Y no vamos a perder tiempo en hablar, todos sabemos lo que es la astrología. Pero es que la astrología, ¿qué cosa es la astrología? Buscar que tu futuro esté escrito en los astros. Mi futuro no está escrito en los astros, mi futuro está escrito en las manos de Cristo Jesús, que murió por mí. Además, fíjate tú qué disparate tan grande que después que la astrología siempre ha habido astrología desde el antiguo Egipto, y en la Edad Media se perfeccionó un poco, pero cuando se hizo la astrología en Egipto y se hizo la astrología en la Edad Media, habían planetas como Plutón y como Neptuno que no se conocían, y se hizo todo eso sin esos planetas. Ahora aparecen más planetas, ¿y qué pasa ahora con estos planetas que aparecieron? ¿Acaso no habrán alterado un poco? Eso es, ¿tú sabes cómo se llama eso? Todo eso lo vimos de Génesis. ¿Tú sabes cómo se llama eso? A que nadie sabe la palabra. Una palabra muy sencilla. A ver, que comienza con I. Idolatría. Idolatría. Eso es lo que el diablo... ¿Qué cosa es idolatría? ¿Recuerdan? Poner lo que no es Dios en el lugar de Dios. ¿En quién está tu futuro? En Dios. Tú quitas a Dios y en manos de quién pones tu futuro? En los astros. Idolatría. Estás poniendo tu futuro en una criatura, no en el Creador. Además, que encasilla millones de gente en una misma actitud. Tú eres Géminis. Cada vez que te preguntan, ¿qué signo tú eres? Yo no soy un tarro porque nací en mayo. Cada vez que vienen a mí con esta, porque vienen católicos con la tontería. ¿Y qué signo tú eres?
Como yo tengo fama de pesado, no me importa nada que diga. Yo digo, mi signo es la cruz. Ese es el único signo que yo reconozco. Aparte de la cruz, yo no reconozco ningún otro signo. Porque tú sabes, eso también lo que hace, eso hace que la gente los encasille en un modelo y Dios no hace a nadie igual. ¿Cómo se llama? Las huellas digitales de cada uno de nosotros? Totalmente diferente. Dios no hace a nadie igual. ¿Cómo Dios va a hacer a todos los Géminis exactamente igual? A mí nunca se me olvida, por ejemplo, el año de la corneta en el siglo pasado, yo trabajaba en Costa Line y yo venía, por supuesto venía bajando por Flagger, yo trabajaba en el downtown, oyendo el radio. ¿Qué te daban en el radio cada 5 minutos? Horóscopo. Y el horóscopo de Dios, que ese día a mí me iban a subir el sueldo. Y yo llegué a mi oficina y me fui a jefe mío, le dije, Walter Mercado acaba de decir que usted me va a subir el sueldo. Y él me dijo, pues dile a Walter Mercado que se acaba de equivocar. Y no me subió absolutamente nada. Y el Señor, eso es lo que es la astrología. Poner tu confianza en pedazos de piedra. Como decirle a la gente, yo no creo en los astros, yo creo en el que hizo los astros. Yo estoy por encima de eso. Hechicería, todos sabemos lo que es la hechicería. Miami está lleno de hechicería. En el Caribe se conoce como santería. Eso, aparte de ser una confusión, que todos conocemos de dónde viene la confusión. Pero ¿qué cosa es? Utilizar en vez del poder de Dios, el poder de las tinieblas. Es sencillamente eso. Porque obviamente no hay magia blanca y magia negra. Toda la magia no es de Dios. Nosotros creemos en el poder de Dios, no creemos en el poder de cosas. Y eso es lo que es. Y la santería es todavía más confusión, con todo respeto. Porque si alguien me dice a mí, yo creo en los dioses africanos, yo digo, fantástico, tú tienes el derecho de creer en quien a ti te dé la gana. Tú puedes creer hasta con una piedra es tu Dios y ponerle flores, eso es cuestión tuya. El hombre es libre de creer en lo que quiera. Ahora que me digan a mí que un Dios africano es un santo católico, eso sí es una confusión gigantesca. Y acabamos de celebrar esta fiesta, esta mártir, que yo les hablé la semana pasada, que yo admiro y quiero muchísimo, Santa Bárbara, una de las grandes e ilustres mártires de la iglesia. ¿Y qué ha hecho la santería? ¿Qué es lo que dice santería? Que Santa Bárbara es ¿quién? Chango. Pero todos ustedes tienen miedo de decirlo para que yo no les diga, ajá. Pero todos los cubanos lo sabemos. El cubano que diga que no lo sabe es un mentiroso. Exacto. En la santería, Santa Bárbara es Changó. Pero ¿qué resulta? Que Changó es el dios de la guerra, hombre. Es un dios masculino. ¿Y a quién se lo adjudican? A una mártir del cristianismo, que era una muchacha de 14 años. Ya tú ves que ya ahí hay una locura. Y todavía más locura todavía. Para los santeros, ¿quién es la Virgen de la Caridad del Cobre? Ochum. Es una diosa, la diosa de los ríos. ¿Y con quién está casado Ochum entonces? Con Changó. Entonces Ochum está casada con Changó, entonces la Virgen de la Caridad está casada con Santa Bárbara. Eso no es demencial desde el punto de vista de la lógica. Yo no estoy diciendo que el que cree en la religión africana tenga todo su derecho a creer en la religión africana, pero no mezcle. Eso lo pudieron hacer los esclavos a principio que llegaron porque no tenían instrucción. Pero no, hermano, eso no es, créanme que eso no es de gente de bajos recursos. La santería está muy bien instalada entre médicos, abogados y ahí en la alcaldía. Cada rato se echan polvo unos a otros. Hace 2 semanas le echaron polvo al administrador del condado y tuvieron que votar a las 2 mujeres que le echaron cascarilla por todo el escritorio. En el siglo XXI. Y el que hizo la cascarilla, ¿votaron a jefe? No, votaron a las que le echaron. Allá al lado había una botánica, ¿se acuerdan? Y la mujer de la pobre botánica salía todos los días, fuma. Y alguien le dijo, hermana, si tú tienes problemas, ve que vamos a orar por ti. Y nosotros reprendimos. ¿Y qué pasó a la botánica? Cerró, a mes y pico cerró. Hechicería, astrología. ¿Qué es lo que dice? Nadie que consulte a los muertos. Eso está clarísimo. El espiritismo. Hay personas que van a sesiones espirituales y dicen que viene un espíritu, un familiar y le habla y es posible que se aparezca. Pero quiero decirte, no es el espíritu del familiar. Es un demonio que está hablando por boca de esa persona que imita a tu familiar para engañarte. Porque ninguna persona sobre la tierra tiene poder para sacar un alma del infierno. Y menos poder tiene una persona sobre la tierra para sacar un alma del cielo. Una persona que está en condenación, está en salvación, está sellada por Dios y nadie tiene poder. ¿Quién va a tener poder para traer un alma del cielo o del infierno? Porque yo la llamo.
Nadie. Nadie. Desde el punto de vista cristiano, están sellados el destino de esa persona. No hay muerto que hable por boca de nadie. Si hay espíritu que habla por boca de las personas, siempre hay espíritu que habla por boca de las personas. Pero no son espíritus de esas personas, son demonios. Y mira tú que graves la cosa, que un poco más adelante de esto, ¿qué hizo el rey Saúl? Consultó al espiritista de Edom. ¿Y qué pasó por Saúl consultar al espiritista de Edom? Perdió el reino y perdió la familia. Cuando vamos a Israel, yo siempre enseño a personas, cuando estuvimos en Israel hace un mes, le enseñé de ahí, de Monte Tabor, se ve Endor, se ve Endor, allí donde la profetiza, ya desde el comienzo, Saúl pierde el reino por consultar a una persona que trajo el espíritu de Samuel. O supuestamente no sabemos si era el espíritu de Samuel, o no era el espíritu o si era un espíritu maligno. Posible que sea el espíritu de Samuel por una sencilla razón. ¿Cuál es la sencilla razón? La redención no había sucedido. Todavía nadie estaba en el cielo y nadie estaba en el infierno. Posible que haya sido verdaderamente, porque en ese momento no estaba todavía sellado el destino de los creyentes. Puede haber sido un espíritu. Pero verdaderamente estamos relacionándonos con poderes que no son de Dios. No hagas pasar a tu hijo por el fuego. ¿Qué cosa es hacer pasar al hijo por el fuego? Eso lo he explicado varias veces. Los cananeos, el dios de los cananeos, Moloc, era un ídolo de hierro que tenía adentro fuego. ¿Y qué hacían los padres con los primeros nacidos? Echaban al primer niño que nacía por la boca del ídolo y lo quemaban. ¿Tú sabes lo que está diciendo? No mates a tu hijo que está por nacer. O sea, si ustedes ven todas estas abominaciones que dice el Señor que no las hagamos, porque por eso estos pueblos perdieron la bendición de Dios, las estamos cometiendo en este país y en muchos otros países. Definitivamente la cuestión es bien grave. Y el Señor se lo dice, sé íntegro con el Señor tu Dios. Sé íntegro, camina delante de Dios. Y el Señor lo que está diciendo aquí es lo mismo que el drama que comienza en el paraíso en el Génesis. No adores a la criatura, adora al Creador. Todo lo que nos están vendiendo en el radio y en la televisión es para quitar la atención de Dios y ponerlo en una criatura. ¿Tú no ves cómo venden por ahí bálsamos que sirven para todo? Lo mismo te quita las hemorroides, que te hace salir pelo. Ustedes no han visto que te venden cosas que sirven para todo. Esto es lo último. Toma noni o jugo del tronco de qué sé yo, de por allá, que eso te quita, te sale pelo, te cae pelo del oído, te cambia el color del pelo, te cura el hígado, te sana. Todas esas son acciones ¿para qué? Para quitar la atención del creyente, que el que sana es Dios. Todas esas pulseras para que tenga balance y te halo por esta mano y no te caes porque tienes puesto un pulso de goma. Eso es quitar la atención de Dios y ponerlo en un amuleto. ¿Se acuerdan cuando la época de los cristales de cuarzo? Yo creo que eso cayó en desuso, yo creo ya. Pero todo el mundo andaba con su cristal de cuarzo, ¿para qué? Para tener energía. Todo el mundo andaba, y una vez le dije a una persona que tenía un cristal de cuarzo, le dije, pero ¿por qué ese cristal te va a dar energía? Dice, porque el reloj, dijo, mira el reloj que tú tienes, tú sabes lo que me dijo, tú sabes lo que tiene el reloj adentro, un pedacito de cuarzo. Y es cierto, y ese cuarzo que tiene el reloj, ¿qué es lo que hace? Mueve el reloj, lo que entonces el cuarzo da energía. Entonces tú tienes un cuarzo porque el cuarzo hace caminar el reloj. Ok, entonces mete el dedo en el tomacorriente, porque el tomacorriente tiene más poder que a ver si te da poder meter el dedo en el tomacorriente. Por supuesto que no lo hizo, porque eres tonto, pero no bobo. Es lo mismo, todas estas cosas que nos presentan, todas estas cosas que la televisión continuamente nos está presentando, todo tipo, es quitar la atención de Dios para ponerlo en qué cosa? En la criatura. Y siempre las personas me dicen, ¿cuándo yo sé que estoy delante de nueva era? ¿Cuándo yo sé que tú estás delante de nueva era? O delante de idolatría, cuando lo que te están proponiendo le quita algo al poder de Dios y lo pone en una cosa. Desde que tú ves que algo quita el poder de Dios y dice, esto y eso que tú te están vendiendo, sustituye de cierta forma a lo que Dios es y Dios te da. ¿Tú sabes qué? Todas esas iglesias que andan ofreciendo milagros por ahí, ¿tú sabes lo que están haciendo? Esto mismo, chamanismo cristiano, hechicería cristiana. Quitan la atención de Dios para ponerlo, ¿tú sabes en qué? En el milagro.
Eso es lo que están haciendo. Entonces, ven a mi iglesia para que recibas el milagro. No vengas a la iglesia a adorar, ven para que te lleves. Ahí quitaron la atención de Dios y la pusieron ¿en qué? En el milagro. La iglesia esa del Maldonado ese que anda por ahí, que es multimillonario, y aquí no nos alcanza para poder pagar la renta. Ustedes no vieron el video que yo les dije, que dice que estaba así, que hacía oro en las manos de la gente. Ustedes han visto, busquen en el internet, aquí en Miami, cerquita de aquí, una iglesia de 9,000 personas. Y si ven el video, llaman a este señor, ven toca. Viene el hombre para aquí, vamos a orar porque lo siento, lo veo. Si yo me pusiera a hacer oro, esto estuviera lleno. Lo siento, lo veo. Señor Jesús, tú eres providente, desata el oro y de bueno, abre las manos. Mira, tiene un pedazo de oro en la mano. Y la gente, aleluya, gloria a Dios. Y digo, espérate, hay algo a mí que no me... Si el pastor puede hacer oro, ¿para qué recoge diezmo? Que le pida a Dios el oro y que le llene el cuarto de oro. Si le apareció en la mano, puede aparecer en el cuarto y no tiene que recoger diezmo. Y después el mismo personaje está en el internet. Cogió una jarra de agua. ¿Alguno de ustedes vio el del agua en vino? ¿Quiénes lo vieron? Para que vean que no es mentira mía. Bueno, búsquenlo. Aquí en Miami, no hace 20 años, hace 2 años, 1 año, cogió un vaso de agua, una jarra de agua y le dio otra jarra al mismo hombre del oro. Le dijo, ahora todo el mundo, fe, pon fe, más fe. Echó el agua en la otra jarra y el agua se puso roja. Mira, convertí el agua. La gente, aleluya. Parecía Kool-Aid. Primero no parecía vino. Ahora segundo, si él va a convertir el agua en vino, ¿por qué no la convirtió en la misma jarra que estaba? Porque tuvo que pasarla de uno para el... ¿Tú crees que hay necesidad de hacer eso para que la gente vaya y dé el diezmo? Eso es un insulto a la santidad de Dios. Pero ¿tú sabes qué? Hay 8,000 o 9,000 personas en esa iglesia. Porque eso es lo que la gente quiere. Que los entretengan. Espectáculo. Que los entretengan. Y no la sana doctrina. Y eso es lo que el Señor está advirtiendo. Porque también hay hechicería cristiana. Hay hechicería cristiana, tanto católica como de otros lugares. Cuando tú solamente te quedas en el milagro y no te quedas en el que hace el milagro. Que es lo que estamos grabando en el programa que sale el domingo que viene en Radio Paz. Que estamos hablando que la sanación sin la predicación es chamanismo. Tú no puedes orar aquí por sanación si primero tú no predicas la palabra. Porque el origen de la sanación es confirmar el poder de la palabra de Dios. Porque fíjate que no todo el mundo se sana. Se sanan algunos que confirman que eso que se predicó tiene poder. Que eso es lo que Padre Tardif siempre decía. Yo cuando llegue delante del Señor voy a preguntarle por qué unos se sanan y otros no se sanan. Porque después vienen estos ministros que andan por ahí por la televisión rompiendo el corazón. Aquí dicen, no, la persona no se sanó porque no tiene fe. ¿Cómo es posible que una persona que tiene cáncer y viene a un servicio de sanación no va a tener fe? Claro que tiene fe. Entonces le echan la culpa para como el enfermo que no se sanó por culpa de él. Estamos delante de un negocio, hermano, de chamanismo disfrazado de cristianismo. Y van los tontos como los ratones después de atrás de la flauta de Amelín. Porque eso verdaderamente eso es lo que la gente quiere. Y yo me acuerdo cuando yo ayudaba en Siervos de Cristo Vivo, que venía el Padre Tardif, toda la gente llamaba. ¿A qué hora comienza la oración de sanación? ¿Tú sabes para qué? Para esquipearse la predicación. Y llegar en el momento, no se dan cuenta que sin predicación no. Muchas veces las sanaciones comienzan desde que comienza la alabanza o comienza la predicación. Comienzan las sanaciones. ¿Ustedes vieron que Padre Tardif dar gritos, pujar gente? ¿Ustedes vieron alguna vez eso? Padre Tardif con una voz sencilla y suave. Decía, el Señor no es sordo. Decía, Señor, que estas personas que están aquí en el día de hoy sean sanadas en el nombre de Jesús. ¿Ya? Y ahí a andar, las muletas caerse. Hay gente que le grita al Señor como si el Señor tuviera necesidad de sanación porque se quedó sordo. Y hay que gritar bastante porque estamos tratando como los paganos le gritaban a los ídolos. Y el Señor nos alerta y nos alerta tremendamente. Y yo no creo que vamos a tener tiempo completo, pero vamos a comenzar. Nos alerta tremendamente el Señor aquí en Deuteronomio 18. ¿Contra qué cosa? Los falsos profetas. Los falsos profetas. Dice, si un hombre no escucha mis palabras, la que ese profeta pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ellos.
Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado a decir, o se habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Ahora viene lo que nos sirve a nosotros. Dice Moisés, y si dices en tu corazón, ¿cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho el Señor? Y contesta Moisés, si el profeta habla en nombre de Dios y no sucede ni se cumple la palabra, es que el Señor no ha dicho tal profeta. El profeta lo ha dicho por presunción, no le tenga miedo. El Señor nos habla desde antes de la entrada en el reino de Israel, en la tierra que el Señor da por promesa, nos habla que estemos alerta contra ¿qué? Contra los falsos profetas. Hermanos, estamos llenos de falsos profetas. Afuera, ¿y tú sabes cuáles son los más peligrosos? Los de adentro son los más peligrosos, porque esos vienen disfrazados de católicos. Dice bien claro el Señor, tenemos una regla, no todo el que dice que habla de parte del Señor se va a cumplir. Dice el Señor, ¿cuál es la regla? Si el profeta dice algo de parte de Dios y no se cumple, dice, el profeta habló por presunción. ¿Qué dice el Señor? No le tengan miedo. Habló por presunción. Inclusive las personas que tienen don de profecía, las personas que en el Espíritu Santo le da don de profecía, porque es un don del Espíritu Santo, tienen que tener cuidado de no hablar por presunción. Todos los que tienen don de profecía, el Señor algunas veces me ha dado a mí palabras de profecía y me lo he tenido que aplicar yo mismo. Uno tiene que tener muchísimo cuidado de no hablar por qué presunción. Uno tiene que tener un cuidado tremendo. ¿Qué me dice Dios que diga? Y qué cosa quiero decir yo. Porque te lo digo por experiencia propia, uno salta la línea, muchas veces, no por maldad, muchas veces sin darse cuenta. Como hasta ahora todo lo que ha dicho, pues se cumple, yo creo. Tú tienes que saber, esto que digo yo que creo, ¿es que lo deseo yo que pase o es que Dios lo puso en mi corazón? Hay que tener mucho cuidado. Yo puedo decirle, qué sé yo, cualquiera, tú vas a tener un hijo varón, un ejemplo, pero se lo puedo decir como un deseo, ¿no? Tú vas a tener un hijo varón. Yo deseo que tú tengas un hijo varón. Eso es hablar uno humanamente. Ahora si yo digo, el Señor me dice que tú vas a tener un hijo varón, ten cuidado. No miro para ningún lado. Ten cuidado. ¿Tú me entiendes lo que le digo? Uno tiene siempre que aclarar si lo que tú estás diciendo es una idea tuya, pero hay gente que lo primero que te dicen, dice, cuidado cuando tú dices el Señor. Porque tú puedes estar hablando por presunción. Y eso lo dijo Moisés a Israel antes de entrar en la promesa de Dios. Pero el Señor, antes de entrar en la promesa de Dios, de la nueva alianza, nos lo dice. Mira lo que dice San Mateo 24. San Mateo 24, versículo 10. Entonces, muchos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Aparecerá una multitud de falsos profetas. ¿Qué es lo que dice que va a aparecer? Uno o dos en la esquina. Una. Pon el radio, el televisor y ve cambiando. ¿Qué es lo que hay? Una multitud de falsos profetas que engañarán a muchas gentes. Al aumentar la maldad, el amor se enfriará en mucho. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos falsos profetas y muchas familias que llegue ese mensaje divididas unas contra amistades, divididos uno contra otro. Porque el pastor de mi iglesia dice que tú eres un idólatra, que tú. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Lo que he dicho hasta ahora, fidelidad. Dice en el versículo 24, Mateo 24, 24, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos. Miren, dice Cristo en el versículo 25, por eso los prevengo. ¿Qué dice el Señor? Esos profetas que van a abundar, ¿tú sabes lo que van a hacer? Milagros y prodigios. No milagros y prodigios, ve lo que dice, grandes milagros y prodigios. Dice Cristo, por eso los prevengo.
No, vente a mi iglesia, porque en mi iglesia nada más que hay milagros, un milagro tras milagro. Que en tu iglesia haya milagros no quiere decir que Dios esté allí. Porque el Señor dijo que los falsos profetas van a hacer, no milagros, ¿qué cosa? Grandes milagros y prodigios. Que hay un milagro en una iglesia no es señal de que Dios está ahí, ni que esa iglesia está correcta. Si está en el orden de Dios es lo que está correcto. Fíjate lo que dice el versículo 25, es tremendo. Por eso los prevengo. Hechos 20:39. Hechos 20:39. Dice también la palabra de Dios. Porque yo sé, después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate lo que dice, ya está hablando San Pablo en los apóstoles en Hechos 20. Dice que van a aparecer entre nosotros mismos lobos que se van a llevar a los discípulos de la iglesia. ¿Cuántas veces me han tenido que llamar aquí en Miami? He tenido que yo formar pleito, porque en un grupo que llevo yo diciendo por años, y aquí hay testigo de eso, esa persona que está en ese grupo es protestante. Esa persona que está en ese grupo es protestante. No, pero si es un doctor, esa persona que está en el grupo que es doctor es protestante. Sí, porque ser doctor, pues ya parece que es sello de infabilidad. ¿Entonces han terminado la cosa? Que ha cogido, se ha llevado una pila de gente para Alfa y Omega y para otras iglesias. Y eso no ha pasado una vez, ha pasado 3, 4, 5, 6 veces en Miami. Una vez yo tuve que ir a señor Newman, que había un problema en el grupo, porque habían unas protestantes que no dejaban hablar de María en el grupo. Yo decía, esa gente son protestantes. Y por supuesto, ¿a qué me invitaron? ¿De qué tema me invitaron a mí a hablar? Y hablé de María. Entonces, ¿cómo terminó la cosa? Que tuvieron que sacarme con entre 3 o 4 cortados porque estaban esperando afuera para darme golpe. Pero no volvieron más, porque yo se lo dije, ustedes en este grupo y en esta iglesia sobran. Y lo desenmascaré delante porque me empezaron inmediatamente a boicotear la charla. Lo dice, van a venir gente entre nosotros para arrastrar tras sí, porque eso se lo llevan a hacer otra iglesia. Primera de Timoteo 4, del 2 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 4. Empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Fíjate lo que dice Timoteo. Cuando dice Pablo a Timoteo, ¿qué cosa? Que dice que el Espíritu dice que en los tiempos venideros. Dice San Pablo, no ahora, Timoteo, en tiempos futuros van a venir gente que van a apostatar, se van a ir de la verdadera fe. ¿Por qué? Porque escucharon espíritu de error y doctrina de demonio. No lo digo yo, lo dice San Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen las envidias, las discordias, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancia. Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés. Más claro que esto, nadie puede hablar. Dice San Pablo, si alguien no se atiende a lo que se ha predicado, a la piedad que se ha predicado desde la época apostólica, que dice es un ignorante y un orgulloso. Y dice, ¿cuál es la característica del ignorante y del orgulloso? Lo dice aquí clarísimo, está ávido de discusiones y vanas polémicas. Está ávido ¿de qué? De discusiones y vanas polémicas. Cada vez que yo te encuentras con un hermano de una secta de esa, ¿qué es lo que surge inmediatamente? Una discusión y una polémica. No hay forma humana que tú puedas convivir en paz y tener un almuerzo en la familia en paz cuando vive esa persona presente, porque inmediatamente se forma polémica y discusiones.
espíritu de polémica. Esa gente arra entre sí en un espíritu de división. De ahí nacen envidia, discordia, insultos y sospechas. Lo que vemos en muchas de nuestras familias, que cae una gente de esa y ya empiezan las sospechas, ya empiezan los insultos, y tú eres esto, y tú eres aquello, y tú eres un idólatra, bota a la virgen esa que tienes ahí. Ese es un ignorante ávido, ávido. Quiere decir que están desesperados. ¿Por qué? Por discusiones y polémica. Por eso ya yo no discuto con ningún protestante. Yo me dedico a enseñar a los católicos para que no se confundan. Porque me he dado cuenta que esa polémica no lleva a ningún lugar. Primero, para que haya un diálogo, tienen que haber dos personas. Una que hable y una que escuche. Si hay una persona que no escucha, no hay diálogo. Y esa gente no te escucha. Porque tú le explicas algo y te salen con algo que no tiene nada que ver con lo que tú le estás diciendo. No quieren oír. Y dice, propios de hombres corrompidos que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancia. Dice, quieren hacer de la piedad, oigan esto, una fuente de... Y dice Pablo, sí es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero pone la condición, cuando va unida al desinterés. Desde que hay un interés, y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, quiero que sepan que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios. A mí me suena eso conocido, ¿eh? Es una lista, léanlo, es un catálogo. A ver si les suena, si conocen a alguien que sea egoísta, alguien que sea amigo del dinero, alguien que sea jactancioso, alguien que sea soberbio, ¿conocen a alguien que sea difamador? No, bueno, no dije, esto son palabras retóricas. ¿Conocen a alguien rebelde con sus padres? ¿Alguien desagradecido? ¿Alguien que es incapaz de amar? Que nada más que se ama a sí mismo. Desenfrenado. Dice, San Pablo nos da esa lista. Dice, y aunque harán ostentaciones de piedad, carecerán realmente de ella. Dice San Pablo, apártate de esa gente. Aunque hagan ostentación de ¿qué? De piedad. Apártense. Si una persona hace ostentación de piedad y rompe 2 panderetas al mes y los rosarios se le desgastan en las manos y se llena de escarcha y va con alguna de estas listas que acabamos de decir, ¿qué dice San Pablo? Apártate de ella. Eso es lo que dice. Ostentación de piedad. Dice en el versículo 6, así son los que se introducen en los hogares, seduciendo a mujeres frívolas llenas de pecado, que se dejan arrastrar por todas clases de pasiones. Esas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a conocer la verdad. Eso no lo dije yo, lo dijo San Pablo. Pero para que nadie se ofenda, vamos a quitar las mujeres y vamos a hacerlo en sentido, porque hoy en día se aplica a todo el mundo. Podemos decir, esos que se introducen en los hogares, seduciendo a la gente, que se dejan arrastrar por toda clase de pasiones, esos que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a conocer, esos que se introducen por las casas. Mira, aquí tengo la atalaya en el día de esos que se introducen, los que vienen a las casas de nosotros, dice, arrastrarte así a gente que siempre están aprendiendo, pero que nunca llegan a conocer nada. Cuando ustedes conocen que andan la vida entera tratando de aprender aquí con los mormones, con la nueva era, con los testigos de Jehová, con la iglesia tal, siempre están buscando y nunca terminan de poner el huevo. Dice 2 de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándoos y siendo engañados. Eso es tremendo lo que dice 2 de Timoteo 3:13. 2 de Timoteo 3:13 dice, esa gente estarán siempre engañando y siendo engañado. Es una cadena. Tú engañas y a ti
te engañan. Y tú sigues engañando y a ti te siguen engañando. Dice en Tito, la carta a Tito, capítulo 3, versículo 9. Evita en cambio las investigaciones insensatas, la genealogía, las polémicas y las controversias. Todo eso es inútil y vano. En cuanto a los que crean divisiones después de una primera y segunda advertencia, apártate de ellos. Esto es lo que dice San Pablo. Evita las investigaciones y las polémicas insensatas de controversia y de genealogía. Dice San Pablo, evita todo eso. Evita esa contienda continua en que te envuelven. Dice que esa gente buscan que le halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Nos quedan algunas que lo vamos a seguir viendo la semana que viene. Vamos a seguir viendo lo que dice el Señor la semana que viene en 2 Corintios hasta llegar al Apocalipsis. Y también la semana que viene vamos a hablar de algunos falsos profetas. Elena White, aquí tengo un libro de Elena White, América en la Profecía, que he leído. Esta es la fundadora de los adventistas, que lo he leído montones de veces y es algo espectacular. Esta doña dijo que en el siglo XX la iglesia dejaría de existir. ¿Y qué dice cuando el profeta habla de parte de Dios? Y no sé. Y este es un libro de 1946 de los testigos de Jehová. Sea Dios veraz. ¿Esa fue la que infiltró la iglesia? ¿Eh? ¿Ella fue la que infiltró la iglesia? No, esa fue Elena Blavatsky. Esta es la que fundó. Y tenemos algunos datos de algunos falsos profetas que tenemos por aquí, por algunos lugares. Eso seguimos con esto la semana que viene. Si el Señor quiere, vamos a seguir estudiando esta ley del profeta, que es muy importante para hoy en día. Iremos avanzando un poco con el Deuteronomio, porque lo que viene ahora es la repetición de la ley que ya estudiamos en Números y estudiamos en Éxodo, y ya pronto estamos terminando el Deuteronomio. Antes de terminar, le voy a decir algo que me enteré, algo que esta semana me compartieron, yo estuve investigando y es cierto, y es algo verdaderamente espectacular, que tiene que ver con la Inmaculada Concepción y con la ciencia. Hoy yo me enteré y lo he confirmado por varios médicos, es algo que yo no sabía. Dice que cuando una niña es engendrada, que siendo todavía un nada, desde que se define, en la primera fase, desde que se define el ser humano femenino que está ahí, dice que ya lo que van a hacer los ovarios tienen toda la cantidad de óvulos que van a ser fecundados cuando esa niña sea mayor. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que cuando María fue engendrada, ella tenía ya en ella los óvulos con que Cristo se iba a engendrar. Y por eso ella tuvo que ser desde el primer momento preservada del pecado, porque los óvulos de los que Cristo se iba a engendrar no podían tener contaminación de pecado. Pero yo no sabía eso. Mira tú como cuando la iglesia dice algo, hasta la ciencia después eso para que lo usen, para que ustedes sepan. Eso es una prueba científica de por qué María tiene que ser inmaculada desde el primer momento de su concepción. Porque gente dice, no, pero si Cristo va a nacer 14 años después, ¿qué tiene que ver? No, es que desde el engendramiento de la mujer ya están definidos lo que van a ser los óvulos con que va a fecundar cuando se desarrolle. Así que la verdad que yo me intereso y gracias, Señor, de verdad que cada vez tú confirmas más lo que nosotros creemos por montones de lugares.